momento continuamos con más información aquí en Arriba Bogotá. Gracias por informarse con nosotros hoy viernes 26 de diciembre de este año 2025. Nuestros periodistas recorriendo las calles de Bogotá como todos los días del año y a toda hora. Aquí tenemos en pantalla a algunos de ellos. Está con nosotros aquí en vivo Juan David Ocampo, quien está aquí en el estudio. Ya nos cuenta por qué. También vemos allá a José Camilo dentro de este vehículo y también a Miguel Aguirre. Ya vamos con cada uno de ustedes para que nos entreguen toda la información, porque vamos a arrancar este bloque aquí a las 8 de la mañana con usted, Juan David Ocampo, porque han preparado un gran especial de lo que está pasando en un tema que es muy lamentable y muy preocupante. Juan David, buen día, adelante con la información. Sí, Aníbal, nuevamente muy buenos días para usted y para todos nuestros televidentes. Es un especial que hemos preparado en conjunto con Angie Telles. Es un especial que hemos realizado sobre el aumento de los casos de denuncias de abuso en diferentes instancias. Abuso a niños sobre todo, ¿no, Angie? No solamente en entornos escolares, sino también cercanías, la familia, mejor dicho, hemos hecho un especial entre los dos de esto. Así es, Juan David, muy importante lo que usted menciona, porque no solamente se está dando estos abusos sexuales en entornos escolares, también en el hogar. ¿Qué dicen las autoridades? Que entre un 60 y 70% se están presentando estos casos de abuso en el hogar, donde en ocasiones pues los agresores son padres, tíos, hermanos, y esto es sumamente grave, Juan David. Es sumamente grave, Angie, lo que dice usted es muy cierto, por eso les hemos preparado este informe especial y hacemos un recuento de lo que fueron los primeros casos que conocimos aquí en nuestro sistema informativo. Los primeros días de enero del 2025 se vieron de esta manera, pero la primera semana de febrero todo cambia. Tan solo un mes después de que los niños entraran a los colegios públicos de Bogotá, se conoció la primera denuncia. Bogotá, Colombia, localidad de Kennedy, 13 de marzo del 2025. Una menor de 8 años de edad habría sido víctima de abuso al interior de un colegio en la localidad de Kennedy. Según el relato de la madre, la niña se lo confirmó a la familia y a los médicos. La niña está con trabajo social, está con psicólogo, la niña está muy traumada, está muy adolorida, dice que le duele mucho sus partecitas. Bogotá, localidad de San Cristóbal, 4 de mayo del 2025. El país empezó conociendo una denuncia de que varios menores de edad habían sido presuntamente abusados en un plantel del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Días después se confirmó que al parecer habían sido más de 10 niños los abusados. Yo me alerto porque días antes mi hijo pues venía enfermo de un supuesto estreñimiento y lo traigo al hospital, lo dejaron hospitalizado, pero no sabíamos que era por el abuso. Bogotá, localidad de Usme, 11 de julio del 2025. Padres de familia de un colegio en el sector de Danubio denunciaron que el profesor de música habría abusado de varias estudiantes. Desde el primer momento que prendí las alarmas, le dije a la profesora que mi hija estaba presentando signos de alerta. Me dijo que la única información que tenían era la circular que enviaron. Les dije que por favor me proporcionaran el nombre, los datos de este violador. Bogotá, localidad de Kennedy, 23 de julio del 2025. Nuevamente la localidad de Kennedy genera indignación. Tras conocerse un caso de una niña de 8 años que al parecer habría sido abusada al interior de los baños del plantel educativo. Escuchen esto, por otros 5 estudiantes de diferentes grados. El principal fue un muchacho grande, ella me dice que es grande, o sea, me manifiesto y creo que es de bachillerato, no puede ser menor porque no hay niños tan grandes en primaria. Bogotá, localidad de Kennedy, 8 de julio del 2025. En un jardín de la localidad de Kennedy se estaba perpetrando lo peor. Una docente, mujer, abusaba presuntamente de los niños del plantel. Me entero que la maestra hace esto al frente de todos los niños, que lo que hace es bajarle la ropa a mi hija, les tapa sus ojitos y hace una cantidad de situaciones horribles. Bogotá, localidad de Bosa, 14 de agosto del 2025. La familia de una menor de 4 años denunció que la niña fue abusada al interior de un baño en el colegio. Según el relato de la víctima, el profesor la estaba llevando a esas instalaciones. Ella empieza a orinarse en la cama, empieza a orinarse en los pantaloncitos, empieza, a orinarse en todo lado. El miércoles ya yo me doy cuenta que ella sigue orinándose en la cama y en los pantaloncitos otra vez, le da miedo ir al baño solito.
Estos son algunos de los casos más sonados de presuntos abusos a niños, tanto en planteles educativos como en entornos estudiantiles. ¿Qué seguridad hay para los niños y niñas en Bogotá? ¿Qué seguridad hay para los niños aquí en la capital colombiana? Eso es lo que se preguntan muchos padres de familia, sobre todo en entornos escolares. ¿Cuáles son las localidades también más afectadas en este momento? Tenemos 5 de ellas que les hemos preparado esa cifra. En primera posición se encuentra la localidad de Kennedy, con 1.365 reportes. Esto, Angie, estas cifras son entre enero y octubre del 2025. Muy importante, Juan David. Avanzamos. El segundo lugar entonces se lo lleva la localidad de Bosa con 1.308 casos. Y aquí llama la atención algo muy importante, y es que en su gran mayoría estas agresiones se han presentado específicamente en el sur de Bogotá. En el sur de Bogotá, Ciudad Bolívar no se queda atrás, Angie, con más de 1.281 reportes. Avanzamos, Usme, con 886 casos. Y para finalizar, la localidad de Suba, que también es muy cerquita, digamos en casos, a la localidad de Usme, 884 reportes. Hablaremos ahora entonces de una historia que hemos preparado, una mujer que hace 15 años fue presuntamente abusada por el coordinador de su plantel educativo. Ella no había denunciado por miedo, pero ahora lo hizo. Veamos la historia. Cerraba su oficina, se bajaba su ropa, se empezaba a tocar, se empezaba a masturbar. El relato desgarrador de abuso sexual es el de María. Una mujer quien hoy, 15 años después, decide hablar. Fue abusada por el coordinador de un colegio público de Bogotá. Me dice como, hoy te voy a invitar a almorzar, entonces no vas a almorzar en tu casa. Entonces yo le decía como, mi mamá pues debe saber, no te preocupes, yo llamo. Él solicitó el permiso a mi mamá. El victimario jugó con la confianza de la madre de la menor, al punto de que escuchen lo que hizo. Salimos del colegio en el carro de él. Desafortunadamente no fuimos a almorzar, sino me llevó a una residencia ubicada en Venecia. Sobre la 1 de la tarde, esta fue la ruta. Desde el colegio en la localidad de Kennedy hasta las residencias en Antonio Nariño. Ingresamos, pero en el momento en que él ingresa, algo pasa, o sea, no sé si el remordimiento de conciencia o de saber qué era lo que iba a hacer, pero me dice, no voy a hacer nada. Se había desvestido, pero volvió y se vistió y me dijo, nos vamos. Digamos que yo era menor de edad. Una menor de edad. Tenía entre 15 y 16 años cuando fue llevada con engaños por el coordinador de la institución. Los abusos no pararon allí. Dentro del colegio, en las oficinas de la institución, el drama llegaba todas las mañanas. Cerraba su oficina y se bajaba su ropa, se empezaba a tocar, se empezaba a masturbar, empezaba a hacer gestos muy obscenos y se ubicaba detrás mío a tocar. En aquella época no era la única niña que era abusada. Habían otras compañeras que también pasaban por este mismo infierno, pero aquí con un cómplice del coordinador. También había un profesor que actualmente ya no está trabajando como profesor, pero también dentro de la misma institución. El profesor era un profesor de artes, pero él lo hacía también en la oficina del coordinador, entonces ellos eran cómplices, ellos sabían lo que hacían entre los dos. No tenía escapatoria, no se podía contar ni con los profesores ni con los coordinadores. Eso sin contar a sus familias, pues nunca les creyeron. María lleva cargando esa cruz desde el 2010, cuando sufrió todos estos abusos. Abusos que le hicieron callar y aceptar la violación durante 1 década y media. Escuchábamos entonces esta historia y aquí resaltamos la importancia de la denuncia para que las autoridades puedan actuar a tiempo. Pero pasamos nuevamente a las estadísticas. El aumento de abusos en la capital las tenemos en pantalla. Vamos para el año 2024. Entre enero a octubre del 2024
se registraron 8.357 denuncias. Y el comparativo en 2025 incrementaron estos abusos. Entre enero a octubre del 2025 van 9.818 casos. Y también tenemos especificado por meses, Juan David. Por meses, Angie, enero es uno de los meses en los que no se registran casi casos. ¿Por qué razón? Porque los estudiantes hasta ahora están ingresando nuevamente a los planteles educativos. Pero lo que fue febrero y marzo, hubo un aumento significativo. Por ejemplo, ustedes ven 511 casos en 2024, febrero 722 de este 2025, 843 en 2024, 2025, 1.305 casos. Abril, hubo una disminución significativa, más o menos unos 200 casos de disminución entre el año pasado y este año. Pero lo que fue en mayo y lo que fue el mes de junio, hubo un aumento, más de 200 casos en uno y por el otro lado cerca de unos 300 casos, 300 reportes adicionales. En estas cifras observamos entonces que en el mes de julio disminuyeron los casos con 819 denuncias, pero ya vuelve a dispararse la tendencia. Por ejemplo, en agosto y en septiembre. Agosto, 1.188 casos y septiembre 1.411 casos. El mes de octubre pasó con más de 1.000 casos. 1.000 casos, 1.027 para ser exactos. Pero estuvimos preguntando con el distrito, con la Secretaría de Educación del distrito, para ver qué nos respondían, porque muchos padres de familia se preguntan qué pasa cuando hay un presunto abusador al interior de la institución educativa. ¿Qué hacen con esa persona? Si lo dejan trabajando o lo trasladan para otro sitio. Esto fue lo que nos respondieron. Nuestro sistema informativo contrastó la preocupación que hay en los colegios en general en Bogotá con la Secretaría de Educación del distrito. Escuchen esto. Desde la capital también afirmaron que es positivo que se estén presentando más denuncias. Uno puede decir que es complicado, pero a la vez es positivo. Es positivo que haya más denuncias, es positivo que haya más reportes. Bogotá desde hace 12 años tiene un sistema de alertas, que no es nada distinto a un sistema de información. En ese sistema de información, los orientadores o los equipos de apoyo docente reportan cuando tienen conocimiento de situaciones de presunta violencia sexual, pero también de violencia física, pero también de dificultades en el aprendizaje. Las cifras por sí solas hablan de un aumento de los reportes de violencia sexual más o menos en un 30%. Según el subsecretario, la mayor parte de estos casos no ocurren en los colegios. La mayoría de estos casos en realidad se presentan en entornos exteriores a la institución educativa. Puede ser en entornos digitales, cuando hay ciberacoso, cuando hay alguna violentación, pornografía infantil, pero también cuando hay una vulneración, una posible vulneración en un entorno familiar o en un entorno cercano o externo a la institución. La mayoría de esos casos, cuando son en el entorno escolar, suceden entre pares. No significa que es un docente o una docente o un adulto, sino que es entre pares, entre los mismos niños, que puede ser que tengan edades distintas o que sean del mismo curso, pero que una persona tocó a otra y hubo una incomodidad o hubo un acto de, presunta violencia sexual. El foco está en los niños de 6 a 13 años de edad. Este es un grupo poblacional que es el que más reportes tienen. Siempre se le crea al niño y estas situaciones evidentemente nos deben doler como sociedad, nos deben doler a todos y siempre toca creerle al estudiante o al niño o a la niña, siempre toca creerles. Y ¿qué es lo que deriva cuando un niño o una niña pone en conocimiento una situación? Que se adelanten las investigaciones. ¿Quién debe adelantar las investigaciones? Las autoridades judiciales. Autoridades que muchas veces se demoran y las familias no obtienen respuesta alguna. Pero ojo a lo que dice la Secretaría de Educación, de lo que hacen con un adulto que es señalado de ser el victimario. Que el ICF investigue, que la Fiscalía General de la Nación adelante lo que le corresponde en materia penal, pero también nosotros desde la Secretaría de Educación adelantamos un proceso disciplinario para ver si efectivamente hubo o no lugar a una responsabilidad, pero lo más importante acá es que apartamos al docente de la institución educativa preventivamente. ¿Para qué? Para que si efectivamente hubo o no una violencia sexual, pues ese docente, mientras se le lleva a cabo el proceso disciplinario en el marco del debido proceso, no esté en contacto con estudiantes.
Es así que, según el distrito, se aparta al adulto señalado de abuso. Sin embargo, los mismos padres de familia en múltiples oportunidades tienen miedo de denunciar por las implicaciones y el riesgo que esto tiene. Sin duda, usted se puede quejar directamente ante el colegio. Si no le reciben la información ahí, busque la dirección local y si tampoco le ayudan, vaya a la Secretaría de Educación. Pero lo más importante es que su hijo nunca se quede callado. Que nunca se queden callados nuestros pequeños en casa. Siempre es importante que denuncien. Pero ¿quiénes son exactamente los más afectados? ¿Las niñas o los niños? ¿Quiénes son los que más estarían generando ese reporte? También tenemos esas cifras aquí en la pantalla. 2024, las niñas, 5.619. Mientras que los niños para el 2024 fueron 2.738. Y ahora bien, actualizamos esa información al 2025. Las niñas que denunciaron, 5.837. Si nos damos cuenta, más o menos es muy similar. Hay 200 casos adicionales en comparación al año pasado. Pero los niños, aquí es donde está también, digamos que, ponerle la lupa a este asunto. 3.981 casos. Hay más de 1.200 reportes adicionales que se están presentando en menores de edad, sobre todo en el género masculino. Pero también conocemos más historias, Angie. No solamente esto se presenta, los casos de abuso sexual no solamente se presentan alrededor de los colegios o dentro de los colegios, sino también, lamentablemente, con las propias familias. Hay una cifra alarmante, Juan David, y es que estos casos en los hogares se presentan cerca entre un 60 y 70%. Conocemos un caso de las autoridades y fue la captura de alias la enfermera. Una mujer que era enfermera y también hacía pues el trabajo de webcam. Pues, ¿qué pasa con esta mujer? Básicamente explotaba a sus 2 hijas menores de edad. Grababa contenido sexual, contenido íntimo para venderlo a un extranjero por 2 millones de pesos. Gracias a esa captura se evitó que estas niñas fueran violentadas, ya que estaban coordinando una cita, un encuentro presencial entre estas 2 menores de edad y un ciudadano extranjero. En Bogotá fue capturada alias la enfermera, una mujer que según las autoridades grababa y vendía material íntimo de sus 2 hijas. La policía reveló que la detenida era auxiliar de enfermería y modelo webcam, mientras explotaba a las menores desde su casa en el sur de la ciudad. ¿Quedan claros sus derechos? Esta enfermera utilizaba a las 2 niñas realizando actos sexuales, tocamiento en sus partes íntimas y introduciéndole también unos juguetes sexuales a las mismas niñas. Los investigadores establecieron que registraba tocamientos indebidos en los videos y los enviaba a un extranjero que pagaba hasta $600 por cada contenido. Incluso estaba planeado un encuentro presencial para este mes de diciembre. Tuvimos conocimientos por parte del colegio que las niñas estaban fallando mucho. Por ende es que esta señora las violentaba sexualmente y las ponía a reproducir este video en horas de la mañana, en el momento que el pedófilo se conectara. Las niñas faltaban con frecuencia al colegio, una señal que terminó activando la alerta y permitió adelantar la investigación que hoy las tiene a salvo. La policía confirmó que analizan al menos 5 videos y varias fotografías producidas al parecer por la mujer. Alias la enfermera tenía un encuentro programado con este pedófilo en el país de Colombia por un monto de $600 que le estaba ofreciendo por cada niña. En este momento las niñas están bajo protección del bienestar familiar y tenemos conocimiento también que tenía programado el viaje para el mes de diciembre de este año. Este caso refleja una realidad alarmante. Entre el 60 y 70% de los abusos contra menores de edad en Bogotá ocurren dentro del entorno familiar, lo que dificulta aún más la detección oportuna.
nosotros tenemos unas capacidades instaladas, son 600 hombres de policía judicial que están haciendo este trabajo investigativo, son 17.000 alertas que nos están enviando a través de NECMEC, que nos permiten a nosotros anticipar un comportamiento, es decir, que haya una sola intención en este sentido. Ya nosotros la estamos investigando y estamos haciendo nuestro trabajo para que se evite que se materialice ese tipo de hechos. Actualmente 600 investigadores trabajan sobre 17.000 alertas relacionadas con posibles vulneraciones a menores de edad y ya han logrado restaurar los derechos de más de 11.000 niños en la capital. Ahí veíamos entonces este lamentable caso. Una cifra también muy importante, más de 24.000 páginas han sido bloqueadas, Juan David, por comercializar contenido infantil pornográfico. Y sin duda, Angie, lo importante aquí es que todos los padres de familia le crean a los niños. Siempre hay que denunciar. Usted puede echarse la llamada al 123 o también directamente con la Secretaría de Educación del Distrito. Karen y Aníbal, ustedes tienen más información. Juan David, Angie, muchísimas gracias por este completo informe. Hay que decir que reiteramos entonces la importancia de denunciar este tipo de casos y ojalá no tener que registrar ninguno el próximo año.